precisamente con Jorge González Izquierdo, economista, y le damos la bienvenida. Y la verdad que golpean estas cosas, porque estamos hablando de 10 millones de personas que están viviendo con un ingreso de 360 soles al mes. Y claro, esta pandemia, no solamente lo hemos dicho, nos ha desnudado, sino también la incertidumbre y el dólar que se ha disparado y la gente que no tiene empleo. Jorge, digamos, enunciando la peor de las pesadillas por las que estamos pasando y lo que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta para los próximos 100 días. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Muy buen reportaje sobre el aumento en el precio de los alimentos. Yo creo que vamos a profundizar en algo este reportaje. Y no todo es malo en el tema del aumento en el precio de los alimentos. Yo quiero dar también una noticia esperanzadora con respecto al aumento del precio de los alimentos y trataremos otros temas colaterales como los que estás planteando tú muy bien, pero eso lo vamos a hacer al regreso de la pausa, Mónica. Ya vamos a enviar a la pausa, pero yo quería preguntarle inicialmente por qué el Perú es tan dólar dependiente, porque ese es un tema que hay que entenderlo bien. Quizá podemos enunciarlo, elaborarlo un poco y regresamos con el desarrollo de lo que a la gente le interesa, ¿no? Porque en el Perú somos una economía que depende bastante de las importaciones, sobre todo de importaciones de maquinarias, equipos, insumos intermedios para la industria, la minería, y para casi toda la actividad productiva. Y además de eso, también se importa bienes durables como televisores, lavadoras, y además de eso, también importamos alimentos, ¿no? Algunos alimentos que son muy básicos, que te sirven de insumo para producir nuevas cosas adentro del Perú. Entonces, esa es la razón por la que cuando hay inflación en el extranjero o sube mucho el precio del dólar acá, nos repercute. Pero todavía, por ejemplo, Mónica, no hemos llegado a un nivel de dolarización como por ejemplo en Argentina. En Argentina se ha llegado al extremo de que para que tú bajes la inflación, la única medida, la primera medida que tienes que tomar es parar el aumento en el precio del dólar. Porque la gente, vía expectativas, vía digamos, relación que hace, ellos en ese país dicen, sube el dólar, la inflación sube al toque, y de verdad que sube al toque. Sí. Acá todavía no hemos llegado a ese nivel de dolarización. Bueno, no queremos llegar a ese nivel, pero lo que sí está ocurriendo es que en este momento está a casi 4 soles el dólar, el aceite se ha disparado, sí, el gas cuesta mucho más plata, la gasolina también, y estamos en medio de un contexto de incertidumbre. Entonces quiere decir que evidentemente esto, si continúa de esta manera, puede seguir subiendo el cambio y esto nos va a repercutir a las personas más pobres, porque la gente que tiene plata se lleva su plata y se acabó. Por eso, si quieres, lo conversamos ahorita sí, o dale. jugar a la pausa. Vamos a conversarlo ahorita porque todavía no vamos a la pausa. Mira, la inflación de junio fue 0.5, que es una inflación alta. Y los alimentos subieron, solo en junio, 0.80%, que es bastante alto. Los combustibles, 0.73, que es bastante alto. Y los transportes, 0.66, solo en ese mes, que es bastante alto. Cuando tú quieres explicar este tema, tú tienes que diferenciar, Mónica, entre factores transitorios temporales, o sea, coyuntura, y factores permanentes que empujan los precios hacia arriba. Si lo que están empujando los precios hacia arriba son factores transitorios, temporales, entonces cuando esos factores se van, la inflación o el aumento de estos precios va a bajar. En cambio, cuando son factores permanentes los que te los hacen subir, es bien difícil que bajen. Y mi impresión es que en este caso, básicamente son factores transitorios, temporales, los que están haciendo subir el precio de los alimentos, el precio también de los insumos para la construcción, en fin. ¿Por qué digo eso, Mónica? Transitorios vinculados a lo que pueda venir en el cambio de gobierno. Así es, más que eso es transitorio vinculado al precio del dólar. Mira, para mí, pero el precio del dólar también está vinculado a los anuncios que se puedan hacer. Es decir, lo que hoy día no se sabe, lo que estamos en incertidumbre y la proyección que puede haber en la medida que se anuncien cosas. Mira, Mónica, lo que le está pasando al precio del dólar es la típica burbuja financiera. La otra vez lo dijimos acá. Y ahí lo vamos a dejar para ir a desarrollarlo. La burbuja financiera. Vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Perfecto. Seguimos conversando con Jorge González Izquierdo y justamente habíamos dejado la pregunta respecto al tema de la burbuja financiera y cómo se traduce esto, y nos decía que era un tema coyuntural. Sin embargo, todo va a depender. Quizá podemos explicar mejor el tema de la burbuja. Sí, mira, Mónica. Una burbuja es algo que sube, pero tiene aire adentro. No tiene nada real que la haga subir, ¿no? Esa es la definición típica de una burbuja. Y lo que estamos viviendo acá es una burbuja cambiaria. ¿Qué cosa es lo que le está haciendo subir a la burbuja cambiaria? La incertidumbre que está viviendo los agentes económicos nacionales y extranjeros acá en el Perú. No saber qué va a pasar. Así es. Y esa incertidumbre se traduce, ¿no es cierto?, en aversión al riesgo. Entonces, mucha gente comienza a temer de lo que se podría venir y le hace tomar acciones por adelantado ante ese hecho de que no sabe lo que puede venir y tienen su aversión al riesgo ha aumentado. Ciertamente, Entonces, pero para ir por pasos, es decir, la gente, por ejemplo, que tiene un ahorrito,
lo cambió de soles a dólares y ahora lo guarda o lo ha sacado fuera del país. Mira lo que está pasando, Mónica. Los que están haciendo subir y lo han hecho subir al precio del dólar no es tanto la gente de a pie, Mónica. No. ¿Sabes quiénes son los que pesan más? No es que la gente de a pie no esté haciendo estos cambios, no. Porque también los está haciendo. Pesan más son los inversionistas institucionales, especialmente extranjeros. Los que tienen comprado acá papeles financieros, bonos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, bonos privados, es decir, inversiones en activos financieros. Entonces, y eso genera la burbuja. Así es, en lo principal. Esa gente lo que hace es vender estos papeles, le dan soles, y con esos soles compran dólares y se los llevan al extranjero. Entonces, al comprar dólares, te hacen subir el precio del dólar. Pero ¿cuál es la recomendación? Claro. Y a eso se suma en forma progresiva, todavía minoritaria, espero yo, en forma progresiva el ciudadano de a pie. Pero no es que el ciudadano de a pie es el que te está produciendo esto, no. Son el movimiento de capitales producto de ajustes de portafolio de estos inversionistas financieros, sobre todo extranjeros. Y hemos hablado, y se ha hablado en los titulares de más de 13.000 millones de dólares que ya han salido del país. Obviamente, hablan de esos grandes inversionistas, pero a la persona de a pie, que tenía un poquito de plata, o tenía su AFP, o tenía, digamos, su CTS que la sacó, la cambió a dólares. Digamos, ¿qué debe hacer esa persona? Porque lo que tiene es miedo. Miedo que lo poco que tenía o lo poco que tiene se le fume y comience o una inflación o que el dinero que tenía no le sirva para lo que estaba previsto, sino le genera pues ese miedo normal que puede tener un ciudadano de a pie. Por eso, mira, Mónica, el factor principal que está influyendo en esta inflación que estamos viendo, que en realidad para mí son 4 factores, pero el factor principal de esos 4 es el aumento en el precio del dólar. Pero como yo te he dicho, es una burbuja, Mónica, y esa burbuja o se rompe sola o alguien la rompe. ¿Tú sabes cuál es el alfiler para romper esa burbuja? Si se quisiera romper, ¿cuál? Ahora, ¿sabes cuál es ese alfiler para hacerle así a la burbuja? ¡Pim, pac! Se rompe y el precio del dólar comienza a bajar fuertemente. Es que a quien anuncien, se supone que de acá al jueves va a salir el anuncio del nuevo presidente de la República, ¿no? Casi inmediatamente, incluso si se podría hacer antes del 28 de julio, anuncie por lo menos 4 nombres. Por lo menos 4 nombres. Rapidito. Primer ministro, ministro de Economía, presidente del Banco Central y ministro de Energía y Minas. Por lo menos esos 4 adelantos. ¿Sabes por qué, Mónica? Porque ahí rompes la burbuja. Si esos 4 nombres dan confianza. Mira lo que pasó cuando el señor Castillo en un mitin un domingo, dijo: le voy a pedir al señor Julio Velarde que reconsidere, que se quede. ¿Tú sabes lo que pasó el lunes, martes, Mónica? Sí, claro. El dólar de 3.92 se bajó a 3.82 en 2 días. ¿Y sabes por qué volvió a subir? Porque el señor Castillo sale el martes otra vez y dice: voy a convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución, y el dólar se volvió a ir arriba como está ahora. Entonces, eso te demuestra que si tú quieres reventar la burbuja, que el precio del dólar baje y que los precios de estos alimentos que estamos viendo comiencen a bajar, las medicinas, todo, Mónica, tenemos que romper la burbuja. Y ya saben cuál es la receta para romper la burbuja. Sí, claro, la receta es romper la burbuja, pero si se mantiene el tema de la Asamblea Constituyente, ¿a cuánto podría llegar el dólar? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Quiénes serían los principales afectados? Se dice todo el tiempo, y ha sido el eslogan, digamos, del candidato Pedro Castillo, que eventualmente podría asumir la presidencia, que no más pobres en un país rico, pero digamos que más allá del eslogan, ¿qué podría pasar si se mantiene el hecho de señalarlo de la Asamblea Constituyente? Mira, si este señor insiste en hacer una nueva constitución, creo que está cometiendo un gravísimo error. Primero, porque va a dañar el bienestar de millones de peruanos, más todavía los va a dañar ese bienestar. Y segundo, va a dañar fuertemente el inicio de su gobierno, porque van a hacer con una inestabilidad política peor de la que estamos viviendo ahora. Y segundo, señor Castillo, los graves problemas del Perú no se solucionan cambiando la Constitución. Es un problema de leyes y normas de menor nivel. Se puede hacer grandes transformaciones vía leyes y normas de menor nivel, no necesariamente ir y cambiar la Constitución, porque de repente haces la Constitución que debe ser los grandes lineamientos, y luego cómo aterrizo esos lineamientos, ahí están las leyes y normas de menor nivel. Así se lleva a la práctica una Constitución. Pero si yo convoco una asamblea, Mónica, se mete gente a la asamblea elegida y comienzan a querer poner en la Constitución hasta los detalles, ahí vamos a estar pésimo, Mónica. Ahora, eventualmente, pensemos que se nombran o se señalan los nombres de estos 4 personajes que serían importantes eventualmente para romper esta burbuja de la cual estábamos conversando. ¿Cuál es el perfil que debe tener? Teniendo en cuenta que habría ganado, si así lo determina el Jurado Nacional de Elecciones, alguien con una propuesta de izquierda. Mira, yo creo que eso también no es tan complicado de contestar, Mónica. En primer lugar, desde mi punto de vista, tiene que tener, sobre todo en economía, Mónica, tiene que tener el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, ¿no? Tienen que tener una sólida formación académica. Sólida. Segundo, experiencia de la vida real, porque una cosa es la pizarra y otra cosa es la calle.
tiene que tener las dos, pizarra y calle en uno solo. Experiencia es muy importante. Tercero, capacidad de concertar políticamente, porque lo que se viene es muy difícil en lo político y social, Mónica. Muy difícil. Cometerías un error si pones un tecnócrata solamente. No. Tiene que tener esa sensibilidad social para que también, siendo ministro, siendo presidente de una institución importantísima del país, esa sensibilidad social para poder llegar a acuerdos. Y para cambiar cosas, porque también hay que cambiar cosas, ¿no? Y por último, tiene que tener cierta imagen de honradez, Mónica. En el tema del BCR, se ha hablado muchísimo de la posibilidad de una conversación que eventualmente van a tener el señor Castillo y el señor Velarde, pero lo que se ha dicho también es que el BCR no es solamente el señor Velarde, aunque tiene un prestigio extraordinario, sino el directorio y la mayoría que pueda tener el señor Velarde para seguir con el manejo económico que nos ha dado esta estabilidad. De lo contrario, Mónica, la cosa cambiaría. Es como ayer vimos, ayer y sobre todo en la final de la Copa América, un jugador no te gana un partido. Un jugador, por más bueno que sea, no te hace un equipo. Es un equipo. Y en el caso del Banco Central de Reserva, su parte, digamos, profesional es muy buena. Lo que hay que cuidar es que en el directorio, los 7 directorios que tengan, también sean muy buenos. Porque si tú pones al presidente y luego le metes gente que no es buena o va con otro tipo de intenciones, entonces vas a tener un Pato Rengo, Mónica, que no va a hacer bien su trabajo. Ahora, ¿cómo generamos empleo? Porque uno de los problemas fundamentales de los cuales se ha hablado es que hoy estamos retomando, después del impacto de la pandemia, el cauce económico. Sin embargo, el tema de los puestos de trabajo están sumamente lentos y no se ha llegado todavía a estar en lo que estábamos antes de la pandemia. ¿Y sabes por qué, Mónica? Porque ¿qué pasa, Mónica, acá con las autoridades económicas del país que salen a decir cosas? Yo les entiendo en su posición, ¿no? Tienen que decir cosas de mucho optimismo, pero todo tiene un límite. No es cierto que la recuperación de la economía peruana se está dando, Mónica. No es cierto. ¿Y sabes por qué te digo que no es cierto? Porque me baso en las cifras del INEI. Son cifras oficiales. ¿Y sabes lo que dice el INEI, Mónica? Sí. De que febrero, con respecto a enero de este año, marzo, con respecto a febrero de este año, y abril, con respecto a marzo, que es la última cifra oficial, esos 3 meses seguidos, la economía ha crecido en rojo. No ha crecido, se ha ido para atrás. Y eso no lo dicen. Y eso es cifras del INEI. O sea, hasta abril, el primer cuatrimestre de este año, enero, febrero, marzo y abril, está en rojo. ¿De qué reactivación, de qué recuperación me están hablando, Mónica? Y a consecuencia de eso, es que el empleo adecuadamente productivo, que es el que nos interesa, no está recuperándose de la manera que uno quiere que se recupere. Porque, contestando a tu pregunta, el principal motor para recuperar el empleo en el corto plazo, Mónica, es hacer crecer fuerte a la economía en forma sostenida. Que la producción crezca, crezca, crezca. Ahí los empresarios están diciendo, si voy a vender más, voy a vender más, voy a vender más, tengo que contratar más gente, pues. Ahí recién hacen eso. Pero si ven que la cosa se estabiliza, se estanca o disminuye, ¿tú crees que están pensando en contratar más gente? No, no están pensando. Entonces, respondiendo a tu pregunta muy concreta, ¿cómo se hace para aumentar el empleo adecuadamente? Por lo menos para recuperarlo. Rápidamente en el corto plazo, haciendo que la economía comience a crecer así. Y en forma sostenida. Ahí se da. Ya, pero ¿qué cosa es lo que hay que hacer para que comience a crecer así? Según usted, como para terminar. Mónica, lo primero que hay que hacer es alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, agarrar a la pandemia del pescuezo, Mónica, y meterle una patada en el fundillo para que se vaya del horizonte económico del Perú. Se están haciendo los esfuerzos, ¿no? No hay que ser mezquino, digamos, se están haciendo el esfuerzo. Sí, por eso te digo, hay que alcanzar la inmunidad de rebaño. Sí. ¿Y sabes cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño, Mónica, en el caso peruano? Cuando vacunes a 25 millones de compatriotas. 25 millones de compatriotas. Sí. Ahí recién la pandemia, podemos decir, como pandemia, ya no estás más. Y la economía, Mónica, ahí recién va a poder hacer esto, a su 100% de capacidad. Primera medida que tiene que tomar el próximo gobierno, ese es el 29 de julio, tiene ya que aumentar más todavía el ritmo de vacunación, Mónica, más todavía. Bueno, si todavía no sabemos definitivamente quién va a ser proclamado, en realidad faltan solamente 17 días para un bicentenario, estamos todavía en medio de una pandemia y, como usted nos ha señalado, no es tan cierto que la economía esté creciendo. Entonces, la verdad que el horizonte es complejo, es difícil y ojalá que exista la sabiduría necesaria para sacarnos de este embrollo. Bien complejo, Mónica, lamentable, pero la ciencia económica, Mónica, eso también lo quiero transmitir. La ciencia económica te dice claramente los derroteros que debes seguir para arreglar esta situación en 12, 24 meses, Mónica, no más. Te lo dice, pero tienes que tener la tranquilidad política, social e institucional para que la ciencia económica produzca sus efectos. Porque si no, la ciencia económica te puede decir, mira, Mónica, si te vas por acá, arreglas la cosa. Entonces tú comienzas a irte por acá y alguien viene y te mete un empujón y te saca. Pues. Entonces tiene que haber estabilidad política, social e institucional para que la ciencia económica
haga sentir su peso con toda la fuerza que tiene, Mónica. Muy bien. Esa esperanza la quiero también transmitir a la gente. Yo tendría que decir amén, pero en todo caso lo que tenemos es que despedirlo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, a Jorge González Izquierdo. Vamos a la pausa, amigos.